Hubo un momento en que una ley dijo, literalmente, si eres demasiado pobre, no puedes vivir aquí. Empezó como una solución rápida. Ciudades que querían mejorar barrios y atraer inversiones pusieron requisitos de ingreso, permisos y multas que, en la práctica, expulsaron a familias enteras. Primero subieron impuestos y endurecieron las reglas, luego vinieron las mudanzas forzadas, los niños que cambiaron de escuela y los vecinos que perdieron su red de apoyo. Te voy a mostrar paso a paso cómo se llegó a eso, con ejemplos reales y historias sencillas, como la de una madre que tuvo que recorrer 3 barrios antes de encontrar una pensión, para que entiendas las herramientas que usaron, reglas, dinero y burocracia, y por qué siguen apareciendo hoy con otros nombres. Verás quién salió ganando, quién pagó el costo real y qué podemos aprender para que no nos vendan la idea de mejorar a costa de echar gente. Quédate, que en 5 minutos entenderás cómo una norma fría puede romper vidas, y verás maneras prácticas para reconocerla y combatirla, sin jerga aburrida y con un poco de humor. Es como pedir un VIP financiero para vivir en tu propia ciudad. Contexto histórico y legal. Las sociedades han regulado desde hace siglos quién puede entrar y quedarse en un territorio, y una constante ha sido la exclusión de las personas consideradas pobres o improductivas. En Inglaterra, por ejemplo, las llamadas leyes de pobres buscaban tanto ayudar como controlar. Se organizaban ayudas locales, pero también se castigaba la vagancia para evitar que la gente sin recursos se moviera libremente en busca de trabajo. Esa mezcla de asistencia y represión sentó un precedente que se repitió en otros lugares con distinta forma pero igual espíritu. Con la expansión de los estados modernos, el control migratorio adoptó la figura del pauper o del public charge, es decir, alguien que probablemente dependerá de la asistencia pública, como criterio de exclusión. Un caso claro fue la política estadounidense que prohibía el ingreso a quienes llegaban sin medios y podían convertirse en carga del Estado. En la práctica esto significaba que barcos y autoridades sanitarias seleccionaban a los viajeros en los puertos, y muchos fueron devueltos sin más trámite. No se pegaban carteles que dijeran prohibido a los pobres, pero las listas de exclusión cumplían la misma función. La urbanización y la aparición de suburbios reforzaron mecanismos menos obvios pero igual de eficaces. Las ordenanzas de zonificación, los requisitos mínimos de terreno y las normas sobre tipos de vivienda limitaron donde se podía construir vivienda asequible. Así se crea, sin imponer una ley que diga los pobres no pueden vivir aquí, un entorno donde resulta casi imposible ofrecer pisos baratos. Hubo y hay reacciones legales, en Estados Unidos. Demandas contra este tipo de exclusión han forzado cambios en algunas jurisdicciones, y fallos federales han cuestionado normas que penalizan a personas sin hogar por dormir en la calle cuando no hay alternativas de alojamiento disponibles. Ver el caso Martin v. City of Boise como ejemplo de control judicial sobre estas prácticas. Desde el punto de vista jurídico, la prohibición o exclusión de las personas por su pobreza choca con principios básicos como la igualdad ante la ley y la dignidad humana. Las constituciones y tratados internacionales no suelen decir literalmente los pobres pueden entrar, pero sí reconocen derechos que dificultan la expulsión total o la criminalización absoluta de la pobreza. Al mismo tiempo, los estados argumentan razones pragmáticas, proteger la salud pública, mantener el orden o salvaguardar las finanzas públicas. Es una tensión permanente entre la lógica del control administrativo y la lógica de los derechos, y, aunque suene irónico, muchas veces la solución legal pasa por no tanto por prohibir sino por regular mejor y crear alternativas reales, para que nadie quede excluido por falta de recursos. Motivos económicos y políticos. Una razón económica es el intento de proteger la base fiscal y los servicios públicos frente a una población que, según algunos gobernantes, generaría más gasto que ingresos. Ciudades y estados calculan que atender salud, vivienda y asistencia social cuesta dinero. Por eso surgieron políticas para limitar el acceso de personas de muy bajos recursos a ciertos programas o barrios. En la práctica esto se ve cuando se establecen requisitos de ingreso para acceder a viviendas sociales o cuando se condiciona la residencia legal a tener empleo formal. Es una forma de decir si no contribuyes, no puedes quedarte, sin usar exactamente esas palabras. Un ejemplo real es el de países del Golfo, donde trabajadores extranjeros que pierden su empleo suelen ser deportados porque el sistema migratorio está atado al trabajo. No es que la gente sea expulsada por maldad, sino por una lógica económica que prioriza mano de obra contratada y control de costos públicos. Otra motivación es política y tiene que ver con ganar apoyo electoral.
Políticos y partidos adoptan medidas que suenan firmes contra la pobreza visible, como la venta de la idea de calles limpias o barrios seguros, porque eso atrae a votantes con inquietudes sobre orden público y valor de la propiedad. Leyes contra el acampar en espacios públicos. Normas que penalizan actos asociados a la pobreza o requisitos de idoneidad para arrendar son respuestas políticas a presiones sociales. En varias ciudades se han aprobado ordenanzas de este tipo con el argumento de mejorar la convivencia. El efecto, sin embargo, a menudo es empujar a la gente a la periferia o a la invisibilidad. Tiene su lado teatral, la propuesta se anuncia como solución rápida y visible, y eso suele sumar votos, aunque no resuelva la falta de vivienda de fondo. Los intereses económicos y políticos suelen funcionar juntos y en un orden claro. Primero aparece una presión, aumento de precios de la vivienda, turistas que inflan el mercado o déficits en servicios públicos. Después vienen los incentivos y la oferta política. Desarrolladores y propietarios presionan por reglas que protejan sus inversiones. Políticos buscan medidas fáciles de mostrar. Luego se crean normas urbanísticas o migratorias, por ejemplo, zonificación exclusiva para viviendas unifamiliares o controles de acceso a subsidios, que resultan en barreras prácticas para los más pobres. Finalmente está la implementación, controles, desalojos, deportaciones o requisitos de ingreso que cierran el paso. Todo se siente lógico desde ciertos balances contables. Y, sin querer, a veces se parece a usar un cuchillo para cortar un hilo cuando lo que se necesita es una aguja. Se arregla un síntoma, pero no la causa. Las consecuencias son palpables y no siempre previstas. Desplazamiento social, escasez de trabajadores en sectores esenciales como la hostelería y el comercio, y una mayor segregación urbana son efectos comunes. En algunas ciudades turísticas esto se nota. Se van los residentes con pocos recursos y llega mano de obra temporal o turistas, pero faltan cocineros y limpiadores para mantenerlo todo funcionando. Hay también un coste político, cuando las medidas excluyen en lugar de integrar, pueden alimentar resentimiento y polarización. Al final, la decisión de prohibir o restringir la presencia de quienes son demasiado pobres, suelen hacer de cálculos económicos y búsquedas de rédito político, pero con un resultado que rara vez es la panacea prometida. Además, crea situaciones que volverán a exigir soluciones, y eso complica más la cuenta. Estigmatización y discursos públicos. Los discursos públicos suelen presentar a la pobreza como un problema de moralidad o de peligro, más que como una cuestión estructural. Así, la conversación se desplaza de falta de empleos y viviendas accesibles a gente indeseable. Esa etiqueta simplifica la realidad y facilita medidas de expulsión. Cuando la narrativa pública dice que la pobreza es una elección o una amenaza, se abre paso la idea de que expulsar a las personas pobres es una solución legítima. A menudo los medios de comunicación amplifican esa visión con titulares sensacionalistas y reportajes que enfatizan casos extremos. Por ejemplo, las noticias sobre delitos cometidos por personas en situación de calle suelen recibir cobertura desproporcionada respecto a su frecuencia real, lo que refuerza la asociación entre pobreza y criminalidad. Los políticos recogen ese tono y hablan de preservar la seguridad o proteger la imagen de una ciudad, frases que suenan aceptables en un discurso público pero que esconden un efecto práctico. Justificar ordenanzas que limitan la presencia visible de pobreza, como prohibiciones de acampar o de solicitar en la calle. Ciudades como Los Ángeles y San Francisco han visto ese tipo de normas debatidas y aplicadas. No es una ocurrencia aislada. La secuencia suele ser clara. Primero aparece un relato simplificado en medios y debates públicos. Luego llega la presión social para hacer algo. Finalmente, se traducen en reglas y en control policial. Esta cronología es perversa porque invierte la responsabilidad. En lugar de crear políticas para evitar que la gente llegue a la pobreza, se centran en ocultar o desplazar a quienes ya la sufren. Como ejemplo práctico, la zonificación excluyente, normas que favorecen viviendas unifamiliares caras, no mencionan expulsar pobres en los textos legales. Pero su efecto lo consigue. Limita la oferta de vivienda asequible y crea barrios donde las personas con bajos ingresos quedan fuera de facto. El lenguaje usado en campañas políticas también influye. Términos como revitalizar, limpieza o calidad de vida se convierten en eufemismos que permiten medidas de desalojo o barrido de espacios públicos. La retórica puede llegar a ser humorísticamente brutal. Se justifican soluciones urbanísticas como si fueran recetas de cocina para mejorar el menú de la ciudad.
Esa ligereza verbal normaliza la deshumanización y reduce la empatía. Cuando la gente escucha repetidamente que la presencia de pobres es un inconveniente, se acepta la expulsión como algo razonable. En la práctica, la estigmatización tiene consecuencias palpables. Personas que antes pedían ayuda en plazas terminan escondiéndose en lugares peligrosos para evitar multas o arrestos. Familias con bajos ingresos se ven obligadas a mudarse a municipios menos dotados de servicios públicos por la presión social y normativa. Al mismo tiempo, la presión discursiva dificulta políticas de inclusión. Propuestas de vivienda asequible o de apoyo social enfrentan rechazo porque fueron presentadas como premios a la pereza, no como medidas de justicia. Y sí, a veces los argumentos son tan inconsistentes que parecen sacados de una película. Se culpa a la gente por estar pobre y se espera luego que la ciudad funcione mejor sin cambiar nada de fondo. Políticas de vivienda y zonificación. Las ordenanzas que restringen el tipo de viviendas que se pueden construir en un barrio, por ejemplo exigir solo casas unifamiliares o tamaños mínimos de lote, reducen de forma directa la oferta de vivienda asequible. Estas reglas, llamadas zonificación, deciden si se permiten edificios de varios pisos, apartamentos pequeños o viviendas accesoria, esas casitas en el patio que a veces llaman ADU. Cuando un barrio impide casas más pequeñas y más densas, simplemente no hay lugar legal para vivir barato. Punto. Muchos municipios también imponen requisitos de estacionamiento, normas de altura y límites al número de unidades por parcela. Estos detalles técnicos suenan inofensivos, pero encarecen la construcción. Si cada nueva vivienda tiene que traer 2 plazas de garaje obligatorias, el costo sube. Y si obtener permisos demora meses y cuesta mucho, los promotores trasladan ese costo al precio final, o deciden no construir. El resultado es un filtro económico disfrazado de reglas urbanísticas. No es una ley que diga no se permiten pobres, pero actúa igual. Es como poner una puerta giratoria muy alta, algunos no alcanzan. Las decisiones locales no ocurren en el vacío, normalmente siguen un camino reconocible. Primero se aprueba la norma en el ayuntamiento o la junta municipal. Luego vienen las aplicaciones y permisos. Después la práctica. Constructores evitan proyectos complejos. Los propietarios prefieren vender a compradores con mayores recursos. Y los inquilinos de bajos ingresos no encuentran opciones. En la práctica esto provoca desplazamiento. Familias con menos recursos terminan viviendo más lejos del trabajo y de los servicios. Además, se refuerza la segregación socioeconómica porque barrios ricos mantienen su carácter mediante restricciones de zonificación. Es como un filtro de café urbano, lo que no cabe en la malla se va para otro lado. Hay ejemplos concretos y sencillos que ayudan a entenderlo. En barrios donde solo se permiten casas grandes, la única manera de ganar dinero vendiendo una propiedad es apuntar a compradores adinerados. En muchos lugares las reglas para construir una segunda vivienda en el mismo terreno, esas pequeñas unidades que podrían albergar a una persona con menos ingresos, están prohibidas o muy restringidas. También existen normas que limitan el número de habitantes por vivienda o que exigen estándares de accesibilidad costosos. Estas normas, aunque sean bien intencionadas, pueden hacer que los propietarios no quieran alquilar a personas con pocos recursos. El efecto neto es claro, la zonificación excluye sin decir una palabra. En la vida diaria se siente en las filas de búsqueda de vivienda y en los desplazamientos más largos. Una familia que trabaja en la ciudad puede ser empujada a vivir en municipios lejanos por los altos precios y las pocas opciones en los centros mejor regulados. A veces las autoridades intentan corregirlo permitiendo viviendas multifamiliares, reduciendo requisitos de estacionamiento o agilizando permisos. Otras veces la resistencia local frena esos cambios. Los mismos residentes que reclaman servicios y parques suelen votar en contra de más densidad. El tema tiene su lado irónico, muchas reglas se hicieron para conservar carácter, y terminan conservando la falta de mezcla social. Un poco de humor negro, la zonificación puede ser el arte de proteger vistas y exclusiones al mismo tiempo. Mecanismos legales de exclusión. Los gobiernos pueden aprobar normas que, aunque parezcan neutrales en el papel, tienen un efecto directo en impedir que personas con pocos recursos vivan en ciertos lugares. Por ejemplo, las reglas de zonificación que limitan el tipo de viviendas permitidas, como prohibir edificios de apartamentos o fijar tamaños mínimos de parcela, dificultan la construcción de viviendas económicas. Cuando solo se permiten casas grandes y parcelas amplias, el precio sube y queda fuera del alcance de quienes tienen poco dinero.
Otra vía es el uso de permisos y licencias. Exigir trámites caros o múltiples permisos para construir o para operar alojamientos comunitarios encarece los proyectos sociales y de vivienda asequible hasta hacerlos inviables. También existen requisitos económicos directos aplicados al acceso a la vivienda. Muchos contratos de alquiler piden demostrar ingresos estables y depósitos altos, y las ordenanzas municipales pueden autorizar que los propietarios exijan garantías específicas antes de firmar. En la práctica esto se traduce en listas de espera infinitas para quienes no pueden mostrar nóminas o ahorros. La ley no dice prohibido pobres, pero sí exige papeles que los pobres no tienen. Las verificaciones de antecedentes y las políticas que permiten negar arrendamientos por antecedentes penales funcionan de manera similar, protegen a los propietarios, sí, pero también cierran puertas a personas que tratan de rehacer su vida. Las ordenanzas que regulan el uso del espacio público son otro mecanismo muy efectivo para empujar fuera a la población sin hogar. Multas por dormir en parques, prohibiciones de acampar o normas que restringen dejar pertenencias en la vía pública obligan a las personas sin vivienda a moverse constantemente, y al final muchas terminan desplazadas fuera de la jurisdicción. Es como si la autoridad convirtiera la ciudad en un tablero donde ciertas casillas quedan vetadas para quienes no pueden pagar una casa, y cada multa es un golpe que aleja más a la gente de poder establecerse. En el ámbito migratorio, las leyes que evalúan la capacidad económica de un solicitante pueden servir de filtro. Decidir que alguien es inadmisible porque podría depender de ayudas públicas impide la entrada o la residencia de personas con menos recursos. No se trata solo de un control fronterizo. Normas similares aparecen dentro del país cuando se condiciona el acceso a servicios o prestaciones a requisitos de residencia o documentación que muchos pobres no poseen. El efecto práctico es sencillo y cruel. Requisitos formales que parecen técnicos terminan convirtiéndose en puertas con cerradura demasiado estrecha. Finalmente, la combinación de instrumentos, zonificación restrictiva, requisitos económicos para alquiler, multas por uso del espacio público y filtros migratorios o administrativos, crea un sistema. Paso a paso, se dicta la norma, se aplican trámites o sanciones. Los proyectos de vivienda asequible se encarecen o se paralizan, y las personas con menos recursos quedan sin opciones. Es un proceso legal, ordenado y muchas veces legalmente defendible, pero con consecuencias sociales que expulsan a los más vulnerables, y sí, tiene un toque irónico, porque la ley, que debería proteger a todos, a veces funciona como un filtro que deja pasar solo billetes con traje. Aplicación y vigilancia de la prohibición. Las autoridades empiezan por traducir la prohibición en reglas concretas, requisitos administrativos, listas de criterios y protocolos para el personal que debe aplicarlas. Primero se definen qué documentos prueban residencia o ingresos, certificados de empadronamiento, extractos bancarios, contratos de trabajo, y luego se comunica a oficinas, caseros y agencias de servicios sociales cómo revisar esos papeles. En la práctica esto significa que quienes solicitan vivienda social o alquilar saben que tendrán que mostrar comprobantes. Los propietarios privados reciben instrucciones para filtrar inquilinos según esos mismos criterios. A veces esas normas se acompañan de campañas informativas en la calle y en oficinas públicas para que la gente sepa qué pedirán, lo cual reduce los malentendidos, pero no la tensión. Después viene la fase de identificación y vigilancia en el terreno. Equipos municipales y policías locales pueden patrullar zonas con más gente sin recursos, detectar campamentos informales y revisar vehículos donde algunas personas viven. Se usan cámaras públicas, rondas de patrulla y controles en estaciones de autobús o tren para ver patrones de llegada y permanencia. También hay intercambio de datos entre oficinas de vivienda y servicios sociales para detectar solicitudes repetidas o fraudes. En algunos casos hay acuerdos con propietarios y administradores de fincas para avisar si alguien vive sin contrato. No es raro que la vigilancia combine tecnología y observación humana, sensores, fotografías y quejas vecinales se juntan para formar un expediente. Luego se aplican medidas concretas según el procedimiento previsto. Pueden llegar notificaciones de desalojo, sanciones administrativas, decomiso de enseres en campamentos o la denegación de acceso a determinados alojamientos. Algunas ciudades prefieren la vía administrativa, multas y órdenes de desalojo, otras optan por intervenciones directas, retiro de pertenencias y traslado a albergues o, alternativamente, expulsión a jurisdicciones vecinas. A veces las autoridades ofrecen alternativas obligadas, aceptación de un alojamiento temporal a cambio de no poder residir en el municipio.
Es un movimiento de ajedrez donde la pieza menos poderosa suele ser la persona afectada. Finalmente, la aplicación se vigila por distintos canales y también se enfrenta a fiscalización externa. Organizaciones no gubernamentales, defensores legales y prensa pueden documentar desalojos, denunciar prácticas arbitrarias y presentar recursos. Por su parte, los ayuntamientos registran las actuaciones para justificar decisiones ante tribunales o auditorías internas. También existe un ciclo de retroalimentación. Tras quejas públicas, algunas medidas se suavizan, otras se endurecen. Mientras todo eso ocurre, las personas afectadas desarrollan estrategias: cambiar de barrio, dormir de día y esconderse de noche o recurrir a redes informales. El resultado es un sistema donde la vigilancia es continua y la aplicación, a menudo, se convierte en un juego de esconder y buscar. Efectos en familias y comunidades. La expulsión o la prohibición forzada de personas por su nivel de ingresos rompe primero lo más cercano: las redes de apoyo que las familias usan todos los días. Cuando alguien tiene que mudarse porque no cumple con un requisito económico, no solo pierde una vivienda, pierde vecinos que cuidaban a sus hijos, la tienda donde pagaba a crédito, y al señor del edificio que arreglaba la cerradura gratis. Un niño cambia de escuela y con ello pierde maestras que conocían sus dificultades. Un padre se encuentra con despidos por llegar tarde tras un traslado largo. Todo eso ocurre de manera inmediata y tangible. A corto plazo, las familias buscan soluciones improvisadas que tienen costos invisibles. Se apilan en casas de familiares o amigos, lo que aumenta el estrés y genera falta de privacidad. Otras veces optan por mudarse a zonas más baratas pero alejadas, lo que aumenta el tiempo y el costo del transporte. Por ejemplo, una madre que antes caminaba 5 minutos al trabajo puede necesitar 2 autobuses y 3 horas al día para regresar. El tiempo que antes dedicaba a ayudar con tareas o buscar empleo se disuelve en el camino. La alimentación y el descanso sufren, y con eso baja la capacidad de trabajar y de enfrentarse a los problemas cotidianos. A medio plazo, las comunidades pierden su tejido social. Tiendas pequeñas cierran porque su clientela se va. Servicios como centros de salud o bibliotecas ven caer su uso y pueden reducir horarios o cerrar, lo que afecta a quienes permanecen. Las tradiciones locales, fiestas de barrio, equipos deportivos, clases de apoyo escolar, desaparecen o se vuelven esporádicas. Además surge estigma. Quienes logran quedarse a veces evitan relacionarse con los que han sido expulsados, por miedo o por presión social, y esto quiebra la confianza dentro del vecindario. En el plano emocional y de salud mental, el impacto también se acumula y pasa de generación en generación. La inseguridad constante y la sensación de no pertenecer generan ansiedad y frustración. Los niños que cambian de ambiente con frecuencia tienen mayor probabilidad de perder continuidad en sus aprendizajes y de desmotivarse. Las oportunidades educativas se diluyen. Por su parte, los mayores y las personas con discapacidad sufren aislamiento cuando se disuelven las redes de apoyo informal, que antes les facilitaban la vida diaria. Las respuestas comunitarias muestran resiliencia, pero no solucionan todo. Surgen redes de ayuda mutua, comedores colectivos y trueques informales para cubrir necesidades básicas. Vecinos organizan transporte compartido o guarderías comunitarias para ahorrar tiempo y dinero. Es una reacción creativa y digna, aunque temporal. A largo plazo, sin cambios estructurales en las políticas de vivienda y servicios, esos esfuerzos se desgastan y la fragmentación social persiste. En resumen, la prohibición de vivir en un lugar por ser demasiado pobre no solo desplaza cuerpos, desmantela apoyos, erosiona economías locales, altera trayectorias educativas y deja cicatrices emocionales. Y como dato práctico, cuando la comunidad pierde sus redes, todo sale más caro, para las familias y para el propio Estado. Un final feliz no aparece solo porque la gente sea ingeniosa. Hace falta reparar las bases que hacen posible vivir cerca y apoyarse. Respuestas sociales y movimientos de apoyo. Al enterarse de la orden que impedía a personas muy pobres vivir en el Estado, comunidades y organizaciones movilizaron recursos para atender la emergencia. Primero aparecieron respuestas inmediatas: iglesias abrieron salones, grupos vecinales organizaron comedores comunitarios y voluntarios ofrecieron transporte a refugios fuera del área afectada. Estos esfuerzos suelen ser la primera línea de ayuda porque son rápidos y flexibles, no solucionan todo, pero sí evitan que la gente quede sin alojamiento en la calle. Luego llegaron las reacciones legales y de presión política.
Abogados de organizaciones de derechos civiles interpusieron recursos alegando discriminación y vulneración de derechos básicos, simultáneamente. Concejos municipales y defensores públicos presionaron para establecer medidas que protegieran a quienes estaban en riesgo. En paralelo, activistas coordinaron campañas de firmas y protestas pacíficas para visibilizar el problema. Pancartas, concentraciones frente a oficinas gubernamentales y ruedas de prensa. Todo esto mostró que, frente a una norma excluyente, la combinación de presión social y acciones legales es muy efectiva para abrir caminos. Al mismo tiempo florecieron soluciones comunitarias de mediano y largo plazo. Se reforzaron redes de ayuda mutua donde vecinos intercambiaban camas, muebles y contactos laborales. Nacieron proyectos de vivienda cooperativa, en los que los propios inquilinos gestionan y mantienen los edificios, reduciendo costos y aumentando la estabilidad. También se promovieron modelos que priorizan dar techo antes que imponer condiciones, como el enfoque conocido como Housing First, que simplemente coloca a la persona en una vivienda y luego ofrece apoyo para salud o empleo si se desea. Es un cambio de lógica, primero la seguridad, luego lo demás. La comunicación jugó un papel clave. Las campañas en redes sociales y las historias recogidas por medios locales ayudaron a cambiar la opinión pública. Las fotos de familias forzadas a desplazarse hicieron que más gente donara dinero, ropa y tiempo. Además, se organizaron clínicas legales móviles y talleres informativos en plazas y centros comunitarios para que quienes enfrentaban la prohibición supieran sus derechos y las opciones disponibles. Un efecto colateral curioso fue que varios cocineros aficionados que empezaron comedores solidarios descubrieron talentos ocultos. La comida no siempre era de 5 tenedores, pero sí reconfortante. Finalmente, estas respuestas dejaron lecciones prácticas. Cuando la sociedad civil se coordina puede frenar medidas excluyentes y proponer alternativas plausibles. La acción simultánea, ayuda directa, presión legal y propuestas de vivienda a largo plazo, funciona mejor que cada medida por separado. Y, para quitarle un poco de solemnidad al asunto, hubo quienes bromearon diciendo que la solidaridad vino con mejor logística que muchas oficinas públicas, al menos. Esa fue la broma favorita en las reuniones de voluntarios. Comparaciones con otros lugares. En muchas jurisdicciones, las prohibiciones para que personas muy pobres vivan provienen de reglas urbanísticas y ordenanzas locales que, en la práctica, funcionan como filtros económicos. Algunas ciudades lo resuelven construyendo vivienda pública accesible para la gente de menores ingresos, otras, al contrario, favorecen lotes grandes y viviendas unifamiliares que suben el precio del suelo. El resultado varía mucho según la opción tomada. Un ejemplo claro de enfoque inclusivo es el modelo de vivienda pública de Viena. El ayuntamiento mantiene una gran oferta de apartamentos a precios controlados que permite la mezcla social en barrios normales. Singapur tiene otro método, un sistema público de vivienda muy estructurado que combina propiedad y subsidio, lo que obliga a mezclar ingresos en los bloques. En ambos casos se busca evitar guetos de pobreza y mantener servicios cercanos. Se ven efectos prácticos, como mayor acceso a transporte y menos desplazamientos largos para trabajar. Por contraste, en muchos suburbios de Estados Unidos prevalecen normas que indirectamente excluyen a los pobres. Requisitos de tamaño mínimo de parcelas, prohibición de viviendas multifamiliares y controles de ocupación. Algunas ciudades optan por sancionar el dormir en la vía pública o por leyes anti-camping, que empujan el problema a otros barrios en vez de resolverlo. Houston ofrece una curiosidad, tiene muy poca zonificación formal, con lo cual aparecen usos mezclados. Pero eso no garantiza viviendas asequibles por sí solo. Otras fuerzas del mercado y la política siguen definiendo el acceso. Las diferencias prácticas se notan en la vida diaria. En lugares con vivienda pública y políticas de inclusión, la gente encuentra colegios y tiendas cerca, en los que aplican barreras. Muchas familias deben hacer viajes largos para trabajar. Es simple, la política urbana condiciona dónde puede vivir cada quien. Y no, la idea de prohibir a los pobres entrar no funciona como receta mágica, solo mueve la dificultad. Por eso comparar unas ciudades con otras sirve para ver alternativas reales, cuotas de vivienda asequible, incentivos fiscales para construir viviendas mixtas, subsidios directos al alquiler y control del uso del suelo. Algunas medidas son sencillas de entender y otras requieren voluntad política. Al final, elegir entre cerrar la puerta o poner una silla más en la mesa es una decisión con consecuencias muy visibles en el paisaje urbano y en el bolsillo de la gente. Consecuencias a largo plazo y lecciones.
Prohibir que personas consideradas demasiado pobres vivan en un lugar produce, desde el primer día, desplazamiento forzado y ruptura de redes sociales. La expulsión no desaparece la pobreza, la redistribuye. Familias que pierden acceso a vivienda estable se ven obligadas a buscar refugio en ciudades vecinas, en campamentos improvisados o en coches. Eso incrementa la inestabilidad laboral y dificulta que los niños sigan la escuela con regularidad. A corto plazo los servicios de emergencia notan el efecto, más atenciones en urgencias, más llamadas a policía y más uso de refugios improvisados. A mediano plazo aparecen consecuencias visibles en salud pública y educación. Las enfermedades crónicas empeoran cuando las personas no tienen un lugar seguro donde tomar medicación o dormir. La salud mental se deteriora por estrés constante. Los niños de esas familias suelen sacar peores notas y abandonan antes, porque la educación requiere cierta estabilidad que se quiebra con cada mudanza forzada. Hay ejemplos concretos. Ciudades que han aplicado ordenanzas contra dormir en la vía pública han visto cómo quienes eran expulsados terminan en barrios con peores servicios, sin trabajo estable y con más problemas de salud, lo que a la larga carga a los sistemas sanitarios. A más largo plazo se crean daños económicos y sociales menos visibles pero profundos. La exclusión sistemática reduce la diversidad económica y social de una zona. Las pequeñas empresas pierden clientes y mano de obra, y crece la segregación por ingresos. Además, la falta de soluciones sostenibles suele derivar en mayor gasto público. En vez de invertir en vivienda accesible se gasta en desalojos, vigilancia y servicios de emergencia. También surgen conflictos legales y reputacionales. Ciudades que criminalizan la falta de vivienda se enfrentan a demandas y a la pérdida de confianza por parte de ONGs y organizaciones comunitarias. Las lecciones que dejan estas políticas son prácticas y claras. Primero, criminalizar la pobreza no la resuelve, solo la esconde y la encarece. Segundo, las intervenciones que combinan vivienda con acompañamiento, salud, empleo, apoyo educativo, funcionan mejor que las expulsiones. Existen programas urbanos que priorizan dar vivienda estable antes que imponer condiciones. Esos programas demuestran que estabilizar a una familia reduce el uso de servicios de emergencia y facilita la reinserción laboral. No es magia, es sentido común con acompañamiento profesional. También conviene aprender a diseñar normas con mirada preventiva y humana. En lugar de prohibir, las autoridades pueden facilitar subsidios al alquiler, crear cupos de vivienda social y fomentar alianzas con organizaciones locales. Un ejemplo cotidiano: equipos municipales que trabajan con hospitales y centros educativos para localizar a familias en riesgo y ofrecerles alternativas estables evitan el bucle de expulsión y retorno. Es menos espectacular que un desalojo, pero más eficiente. Finalmente, una reflexión práctica y con un toque de humor. Cerrar la puerta a los demasiado pobres no hace más rica a la casa, solo le quita la posibilidad de que alguien pague la luz. Las políticas públicas que perduran son las que reducen la vulnerabilidad, protegen la dignidad, al mismo tiempo, resultan más económicas y justas a largo plazo. Aprender de estas experiencias implica cambiar la mirada, de castigo a prevención, y de expulsión a apoyo. En resumen, un Estado aprobó una norma que, en la práctica, impidió a personas con ingresos muy bajos establecerse allí, puso umbrales que muchas familias no podían alcanzar, provocó desalojos y bloqueó oportunidades laborales y escolares. Primero vino la ley, luego la aplicación estricta y los casos reales. Una pareja con 2 hijos que no pudo mudarse por no llegar al ingreso mínimo. Una abuela que no pudo cuidar a sus nietos porque la renta se disparó, y negocios pequeños que perdieron clientes. Después llegaron las protestas, demandas legales y, por ahora, cambios parciales pero sin solución completa. Si esto te sorprendió, no estás solo, es una decisión que afecta vidas reales, no solo números. Piensa en alguien que conoces que haya tenido problemas para pagar la renta. Esa persona podría enfrentarse a lo mismo. No es teoría, es comunidad. Si quieres ayudar, comparte este vídeo para que más gente lo conozca. Comenta abajo si has vivido algo parecido y suscríbete para no perderte próximas entregas donde entrevistaremos a afectados. Hablaremos con expertos y exploraremos alternativas prácticas como políticas de vivienda más justas y formas comunitarias de apoyo. También mira la descripción para encontrar organizaciones que ayudan y recursos para involucrarte. Gracias por ver hasta aquí. En el próximo vídeo traeremos historias personales y soluciones concretas, con ejemplos claros y pasos que cualquiera puede seguir. Nos vemos pronto.